¿Quién eres cuando ni siquiera tú sabes en quién puedes convertirte? Hola, mi nombre es Monse Garza y te quiero dar la bienvenida a este nuevo video. Y hoy vamos a hablar de uno de los personajes más complejos, humanos y monstruosos de Monster High, Jackson Jekyll. Jackson no nació siendo quien era, creció creyendo que era completamente humano en un mundo donde humanos y monstruos nunca habían sabido convivir del todo. Pero su historia guarda un secreto ardiente. En su interior vive Holt Hyde, un alter ego impulsivo, caótico y completamente monstruoso. Ser parte humano, parte elemental del fuego y heredero del linaje de Jekyll y Hyde no solo significa transformarse sin control, significa vivir atrapado entre dos identidades, dos mundos y dos versiones de uno mismo. En este video vamos a recorrer la historia de Jackson Jekyll, su origen, su relación con Holt, los detonantes de su transformación, sus miedos, su inteligencia y los fragmentos más importantes de su diario, donde descubriremos lo que realmente siente al no encajar del todo en ningún lado. Porque Jackson no es solo el chico que se transforma con la música, es alguien que buscó ser monstruo toda su vida, y cuando por fin lo fue, tuvo que aprender a aceptarse. Así que ponte los audífonos, baja el volumen y por si acaso, y acompáñame a conocer la historia de Jackson Jekyll y de Holt Hyde. Pero para entender a Jackson primero tenemos que hablar de su origen y de la herencia que cambió su vida para siempre. Jackson Jekyll es un personaje introducido en 2010, es bisnieto del Dr. Henry Jekyll, es en parte humano y una parte elemental de fuego ya que su padre lo es. Debido al linaje Jekyll y Hyde de su madre tiene un alter ego monstruoso llamado Holt Hyde. Jackson anhelaba ser un monstruo hasta que descubrió que su alter ego, con el que ahora lucha bastante, creyendo ser completamente humano la mayor parte de su vida, ha crecido entre monstruos en un mundo donde los dos grupos se desagradan mutuamente, lo que hace ser cauteloso y tímido, pero no fácilmente intimidado. Además de cuidadoso y amable, Jackson es un científico dedicado y uno de los mejores estudiantes de Monster High. A lo largo de cada historia, Holt y Jackson no tienen control sobre sus transformaciones y cambian de una a otra en circunstancias específicas. En la serie de dibujos animados parece ser la música lo que causa la transformación de Holt y Jackson. Esto se ve por primera vez en Hide and Shriek. En los libros, esto se menciona de que es el calor el que desencadena la transformación. En el diario básico de Holt Hyde, la transformación de Holt en Jackson Jekyll ocurre normalmente al amanecer y dura hasta el atardecer. Holt notó que cuando estaba tratando de ver cómo era la ciudad durante el día, se desmayó. En el momento del amanecer, sin embargo, en el diario de Between Classes de Jackson Jekyll, se revela que el detonante de la transformación de Jackson ha cambiado desde entonces, por lo que ahora es música como en la caricatura. Específicamente la música con un compás de 4/4 reproducida en más de 90 decibelios. Desencadenada la transformación en Holt. Sin embargo, según el diario, debido al estado de herencia elemental, más la transformación de Hyde, más adolescente de Jackson, es probable que cambie nuevamente al menos una vez más antes de que llegue a la edad adulta. Hay momentos en que los recuerdos y las habilidades de Jackson y Holt se traspasan al otro. Por ejemplo, en los diarios Jackson puede seguir el ritmo de Deuce Gordon en un juego de baloncesto, para sorpresa de la Gorgona, mientras Holt reconoce a Draculaura en un club a pesar de que es la primera vez que la conoce. El 15 de enero del 2009, Mattel solicita la marca comercial de Jackson Jekyll. Para principios del 2010, Jackson Jekyll hace su debut en el diario básico de Deuce Gordon y en el diario básico de Draculaura. Para posteriormente, en el 1 de septiembre del 2010, Jackson Jekyll hace su debut en el libro Monster High y a finales de noviembre de 2010, el muñeco debut de Jackson se lanza como parte de la serie Gloom Beach. Y ahora sí, comencemos con su diario. 9 de septiembre. Así que resulta que soy un monstruo, bueno, un monstruo de medio tiempo en realidad, lo cual me deja prácticamente confundido a tiempo completo. No es como si no supiera que mamá y papá eran ambos monstruos. La primera vez que vi salir al lado Hyde de mi mamá fue cuando tenía 5 años y estábamos visitando a la familia del lado de mi papá. Algunos monstruitos del vecindario decidieron jugar a patear la lata, solo que la lata iba a ser yo. Cada vez que intentaba correr a casa me bloqueaban el paso y me empujaban al suelo. Empecé a llorar y entonces se burlaron todavía más de mí. De repente escuché un rugido y ahí estaba mi mamá. Aunque no se veía como ella, sabía que lo era. Y honestamente lo único que pensé fue, vaya, mi mamá, qué grandes músculos tiene. No hace falta decir que después de eso, nunca volví a tener problemas con los monstruos del barrio. Papá es un elemental del fuego, obviamente, y crecí jugando con Hyde, así que nunca tuve miedo de los monstruos. Simplemente no pensé que la herencia monstruosa hubiera pasado a mí. Cuando les pregunté a mamá y a papá si sabían que Holt y yo éramos la misma persona, dijeron,
Claro que sabíamos que tú y Holt eran la misma persona, somos tus padres. Ahora termina tu desayuno o llegarás tarde a la escuela. Ah, bueno, gracias por aclararlo, mamá y papá, porque ya sabes, no es como si esa pequeña información no hubiera sido útil en absoluto. Menos mal que ya pasé esos incómodos años adolescentes en los que una noticia así podría afectar seriamente mi psique. Y aquí interrumpe Holt Hyde diciendo, oh, el sarcasmo me encanta. 12 de septiembre. Hoy tuve que ir con el científico loco, con el pediatra loco. Mamá dice que hasta que sea adulto debo seguir viéndolo porque tiene la mayor experiencia con monstruos en crecimiento. Yo me siento bien, pero mamá y papá están preocupados porque el detonante de mi transformación en Holt ha cambiado. Antes ocurría cuando se ponía el sol, pero ahora parece que es la música fuerte, creo. La sala de espera estaba casi vacía, excepto por una mamá mujer lobo y 2 cachorros. Mientras mamá llenaba formularios me senté a buscar algo que leer que no estaba mordido. Babiano, cubierto de gérmenes monstruosos. Entonces escuché a uno de los cachorros decir, «Mami, ¿ese es un normie?» «Sí, cariño, no lo mires. ¿No vas a comer?» Noté que la mamá estaba avergonzada, así que dije, «Para nada, soy totalmente alérgico a los hombres lobo. Me hacen estornudar». «Achú». Los ojos de la cachorra se abrieron muchísimo y luego empecé a reír. «Ah, eso no es cierto», dijo y levantó el pie. «¿Puedo amarrarme la agujeta? Eso es increíble, ¿me enseñas cómo?» La mamá mujer lobo también se relajó y resultó que es pariente de la familia de Claude. Poco después apareció un asistente de laboratorio, Jackson Jekyll. Nos llegó un consultorio, dijo, el doctor los atenderá en breve. Y luego vino a la espera. Eso significa que sentarse eternamente en la cabilla cubierta de papel ruidoso preguntándote qué pasaría si empiezas a jugar con los instrumentos justo cuando entra el doctor. Justo cuando estaba reuniendo el aburrimiento y el valor suficiente para agarrar alguno de los instrumentos más interesantes, escuché al pediatra loco revisar mi expediente y abrir la puerta. Llevaba una bata con patitos vampiro morados y un estetoscopio. Tenía una funda de dragón amarillo peludo. Seguro calma a los monstruos, pero a mí como normie me da miedo pensar que la naturaleza volátil de mi helado elemental, Mirenza Hyde, más el hecho de ser adolescente, es un cambio constante. Dijo que el detonante probablemente volvería a cambiar antes de que llegue la adultez. Luego me dio una paleta, programó otra prueba y dijo que querían verme en 3 meses. Ahora me preocupa cuál será el siguiente detonante, y si son las luchas, ¿valdría la pena dejarlas por el resto de la preparatoria solo para tener mi propia vida? Y aquí interrumpe Holt Hyde. No, a menos que quieras que tu nuevo apodo sea apestoso. 21 de septiembre. Parece que pasé la primera parte de mi vida deseando no ser un monstruo, y ahora que lo soy, quizá desearía no serlo. Dice Holt Hyde, pues ni modo, ya te tocó. Cuando pasaba todo este tiempo intentando que Drácula ahora me mordiera para convertirme en vampiro, nunca pensé en nada más que encajar con los demás monstruos. Ahora la parte de mí que encaja ni siquiera puede disfrutarlo. Te quejas mucho, dice Holt Hyde. Es como tener lo peor de ambos mundos y ahora no encajo en ningún lado. Esta semana todos tenemos que ver al orientario de escolar, el señor Death. Me preguntó si necesitaré hacer 2 citas. ¡Qué flojera! Ya sé lo que voy a hacer. Demasiado famoso, dice Holt Hyde. 23 de septiembre. Hoy tuve mi cita con el señor Death y empezó tan terrible como esperaba. Resulta que nunca había orientado a un normie y se notaba que no sabía bien qué decir. La mayor parte del tiempo se lo pasó apretando una de esas pelotas antiestrés con forma de caricatura, cuyos ojos se salen cuando los apretas. Era bastante distraído, sobre todo cuando me di cuenta era un normie en forma de caricatura. Más distraído era su aclararse la garganta, que sonaba como un puñado de canicas pasando por un triturador de basura. Traté de imaginar cómo hacía ese sonido porque ni siquiera parece tener garganta, por lo que puedo ver es puro esqueleto. Después de revisar mi expediente como 10 veces, finalmente dijo, verás, Jackson, las oportunidades profesionales para normies en el mundo de monstruos son algo limitadas. Canicas otra vez. Cazador de monstruos, asistente de cazador monstruo, científico loco, jorobado, no tendrás joroba, ¿verdad? No, mala suerte. ¿Qué tal experto en relaciones monstruo-normie? Supuse que sería algo donde el vestuario fuera aún menos genial que el mío, dice Holt Hyde. Eso sí era algo de lo que sabía un poco. Un antiguo entrenador en el mundo normie siempre decía, juega con tus fortalezas, Jackson. Así que el señor Death me llenó de folletos universitarios y prácticamente me empujó fuera de su oficina. Creo que ambos estábamos felices de que terminara. 8 de octubre. Finalmente hice la prueba que me programó el pediatra loco. Resultó ser un examen para determinar el tipo y volumen de música que despierta a Holt. Me senté en una cabina insonorizada con audífonos mientras un técnico ponía música de distintos volúmenes y ritmos. Aguanté valses, marchas, polka y música de cámara, pero no recuerdo qué puso después.
Y ahí fue cuando empezó lo bueno, dice Holt Hyde. Los resultados aislaron el detonante, música en compás de 4/4 a más de 90 decibeles. ¿Saben qué es lo bueno de esto? Yo tampoco. 2 de noviembre. Ahora que todos saben que Holt y yo somos la misma persona monstruo, ya no me molestan tanto por ser normie, aunque eso no cambia nada para Manitou, porque parece disfrutar e intimidar a cualquiera más pequeño que él. Cuando empezó a molestarme le hice frente, porque una vez que un abusador sabe que puede pisotearte nunca se detiene, pero Dios me llevó aparte y me dijo: escucha bro, te ganaste mucho respeto enfrentándote a Manny y no te lo tomes a mal, pero al parecer Manny estaba esperando el momento perfecto para aplastarme como un matador lento. Yo esperaba que pasara, pero nunca ocurrió. De hecho, parecía que Manny me evitaba a propósito. Era casi como si algún monstruo le hubiera dicho algo. Sí, me pregunto quién pudo haber sido, dice Holt. 15 de noviembre. La directora sin cabeza Bloodwood pidió voluntarios para ayudar a la kermés de la secundaria, y Deus y yo nos ofrecimos para montar y desmontar. Fue genial porque no tuvimos que vestirnos de payasos ni sentarnos en el tanque de agua. Armamos carpas, cargamos cajas y luego esperamos a que todo terminara. También vimos otros puestos. Venus y Drácula ahora pintaban caras, Rochelle enseñaba a construir castillos de arena, aunque era difícil competir con su catedral de arena como campanero funcional y gárgolas en miniatura. Lo mejor fue el acto de Rebecca. Voló sobre la feria un par de veces para llamar la atención. Luego subió tan alto que pareció que sus botas cohetes se apagaban y cayó como una estrella fugaz. La multitud jadeó pensando que se estrellaría, y entonces volvió a encender los cohetes y pasó rozando al público a menos de 6 metros del suelo. Fue tan increíble que incluso dejé que Holt viera su segunda presentación. Gracias amigo, fue totalmente rockero, y me hubiera sentido fatal si me lo perdía, dice Holt. Cuando terminó la feria, ayudamos a desmontar todo, y luego los voluntarios fuimos a Like Coffin Bean. Ya era de noche, y antes de que pudiéramos perder esa parte. Y aún así, sigo esperando no tener que renunciar a las luchas algún día. Eso nos haría a ambos apestosos, dice Holt Hyde. Eso es lo último de su diario, pero antes te quiero dar un dato curioso. Resulta que el creador de Monster High, o uno de los diseñadores principales de Monster High llamado Garrett Sander, dio a conocer que cuando diseñó los primeros bocetos de Jackson, básicamente era una visión de un personaje bastante seguro de sí mismo y no tímido, pero Mattel tuvo la decisión final de cambiar esto y ponerlo de hecho un poco más tímido de lo normal. Y sí, de hecho todavía se encuentran algunas imágenes de internet de cómo se vería Jackson si no se viera un poco tímido y nerd. Pero ustedes qué opinan sobre su diario, sobre su personaje. Y el siguiente video, un adelanto, justamente es el de Holt Hyde. Así que los veo en el próximo video.